gracias al profesor Luis Serna y a los organizadores de este evento por la invitación para compartir estas reflexiones. Hay un cuento que habla de una remota comunidad indígena a la que habían nombrado como jefe a un joven que había hecho estudios superiores en la ciudad. Dicen que cuando se acercaba el cambio de estación, los comuneros acudieron a él para preguntarle: ¿el próximo invierno será frío o tranquilo? Este nuevo jefe ya era moderno y se había olvidado de cómo leer la naturaleza. Miró al cielo, pero fue incapaz de comprender qué iba a suceder con el tiempo. Pero para no quedar mal, respondió: el próximo invierno será muy frío. Todos los miembros de la tribu deberán recoger leña para estar preparados. No obstante, como era un hombre inteligente, a los pocos días fue a un sitio donde había señal y llamó con su celular al Servicio Nacional de Meteorología. Disculpen, ¿ustedes saben si el próximo invierno será muy frío?, preguntó. Sí, le respondieron, parece que el próximo invierno será bastante frío. El jefe volvió a su comunidad, mandó reunir a todos y les dijo: deben juntar mucho más leña para estar aún más preparados. Una semana después, por las dudas, el jefe volvió a llamar al Servicio de Meteorología y preguntó: señores, ¿va a ser un invierno muy frío? Sí, le respondió el meteorólogo, definitivamente va a ser un invierno muy frío. Honestamente preocupado por su gente, el jefe volvió a la comunidad y ordenó a sus hermanos que recogieran toda la leña posible, porque el invierno iba a ser verdaderamente crudo. 2 semanas más tarde, el jefe llamó nuevamente al Servicio Nacional de Meteorología. ¿Están ustedes absolutamente seguros de que el próximo invierno será muy frío? Absolutamente. Ahora sí que no hay ninguna duda, respondió el meteorólogo. Va a ser uno de los inviernos más fríos que se hayan conocido. ¿Y cómo pueden estar ustedes tan seguros?, insistió el jefe. Y el meteorólogo le contestó: señor, porque los indios están recogiendo leña como locos. ¿Dónde estamos buscando las respuestas? ¿A qué fuentes recurrimos para saber de dónde venimos y hacia dónde pretendemos ir? ¿Qué rol juega en nuestro quehacer el extraordinario bagaje cultural que hemos heredado? ¿Desde qué mundo escribimos y hacia qué mundo se dirigen las palabras que cultivamos y decimos? El abordaje de la tradición oral y su relación con la literatura no puede eximirse de la historia colonial en la que se han visto envueltas, es decir, de la terca permanencia de la palabra con sus matrices soberanas y la ocupante escritura con su autorización de gendarme. Es imperativo patentizar de qué manera los discursos hegemónicos autorizan y desautorizan, administran y certifican, apabullan y suprimen el libre albedrío de las voces y sus paisajes, al punto que han instituido los conceptos básicos de la armadura social en la que nos movemos. Cito algunos casos para ilustrar estas supresiones y desprecios crónicos. La primera historia general de nuestros pueblos, con el nombre de Décadas del Nuevo Mundo, fue escrita en 1516 por Pedro Mártir de Almería. En ellas advertía: yo, de las muchas cosas que cada uno me contó, paso por alto las que no son dignas de mención y escojo únicamente lo que me parece que ha de satisfacer a los amantes de la historia. Pedro Mártir fue incluso obispo de Jamaica, pero él nunca estuvo en América. Esta suerte de ausencia autorizada podría ser solo historia si no fuera porque de muchos modos continúa repitiéndose, hasta ahora, en forma y fondo, generando un desprecio formalizado, un decomiso reglamentario, haciendo que el no pertenecernos sea aceptado como un estándar sustentado en nuestra educación más primaria.
historia o lo que se llamaría pueblos naturales. Así se explica por qué, al referirse al Nuevo Mundo, Hegel afirmaba que estos pueblos de débil cultura perecen cuando entran en contacto con pueblos de cultura superior. Este europeísmo altanero coleccionó infinidad de manifestaciones cuya influencia no ha cesado. En 1804, los esclavos haitianos expulsaron a los colonizadores franceses, convirtiendo a Haití en el primer país donde se abolió la esclavitud y se declaró la independencia. Los haitianos habían luchado en nombre de los mismos ideales con los que en 1789 la sublevación francesa había derrocado a la monarquía. Cuando los rebeldes haitianos consultaron si podían participar en su Asamblea Nacional, los revolucionarios franceses respondieron que los derechos del hombre no se extendían a los negros, por la sencilla razón, dijeron, que los negros no eran ciudadanos. El conde de Mirabeau, escritor y político revolucionario que había intervenido en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y que había escrito incluso un ensayo en el que decía: el despotismo es una manera de ser horrenda y convulsiva, fue todavía más lejos y mandó decir a los haitianos: recuerden que al calcular el número de diputados que corresponden proporcionalmente a la población de Francia, no tomamos en consideración ni el número de nuestros caballos ni el de nuestras mulas. Productos más nacionales de este ominoso racismo no han sido menos abundantes. Don Ricardo Palma, durante la Guerra del Pacífico, escribió a Nicolás de Piedra: en mi concepto, la causa principal del gran desastre está en que la mayoría del Perú la forma una raza abyecta y degradada. El indio no tiene sentimiento de patria. Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, en su tesis El porvenir de las razas en el Perú, publicada en 1897, afirma que la raza india es una raza degenerada y vieja del tronco étnico del que surgieron todas las razas inferiores. Tienen todos los caracteres de la decrepitud y la inercia para la vida civilizada, sin carácter, de una vida mental casi nula, apática, sin aspiraciones, es inadaptable a la educación. El humilde y gigantesco César Vallejo, en 1917, envió uno de sus poemas a don Clemente Palma, quien era considerado entonces el intelectual y crítico más importante de aquella época en Lima. Don Clemente, sin clemencia, respondió Vallejo: nos envía usted un soneto titulado El poeta a su amada, que en verdad lo acredita a usted para el acordeón o para la ocarina antes que para la poesía. Sus versos son burradas más o menos infectas y que hasta el momento de largar al canasto su mamarracho no tenemos de usted otra idea sino la de deshonra de la colectividad trujillana, y que si descubrieran su nombre el vecindario haría lazo y lo amarraría en calidad de durmiente en la línea del ferrocarril de Malabrigo. ¿Usted cree, señor Vallejo, que colocar una imbecilidad encima de otra es hacer poesía? Mejor olvide la poesía. Es evidente que la tecnología de la escritura no solo ha podido siempre constituir una supremacía en sí misma, sino que podía proveer de supuestas facultades a los infatuados. Los letratenientes, que es como un grupo de escritores de los años 70 llamaron a la cofradía de encaramados en ese señorío, podían entonces arrogarse la licencia de responder por nosotros. El escritor Mario Vargas Llosa afirmaba en 1990: el precio que los campesinos indios deben pagar por la integración es alto. La renuncia a su cultura, su idioma, sus creencias, sus tradiciones y costumbres, a la adopción de la cultura de los antiguos patrones. Quizás no haya ninguna forma realista de integrar nuestras sociedades sin pedir a los indios que paguen ese precio. Si tuviese que escoger entre la preservación de las culturas indias y su asimilación, yo escogería la modernización de la población india.
que hay prioridades. La modernización es solo posible con el sacrificio de las culturas indias. No es casualidad, como señalamos siempre, que cuando uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra campesino, nos dice que es silvestre, espontáneo, y si buscamos la palabra rural, nos orienta diciendo que significa tosco, grosero, apegado a cosas rurales. Y los diccionarios de sinónimos en internet son aún más fervorosos, pues nos afinan diciendo que campesino también aparece en las siguientes entradas: agricultor, paleto, es decir, safio, desarmado, destripaterrones, lugareño, pardillo, que significa incauto, engañable, tonto, pueblerino, rústico, villano, o sea, descortés, ruin, indigno o indecoroso. Demasiado tiempo, decimos nosotros, se ha falseado nuestra heredad y se ha secuestrado nuestra memoria, y por eso es un desafío ineludible y constante encarar la ignominia reescribiendo nuestra propia semblanza, para que los libros que leamos puedan también ser espejos que celebren nuestra mirada. Un día como hoy, por la tarde de un 16 de noviembre de 1532, ocurrió aquí, en Cajamarca, el llamado encuentro entre Francisco Pizarro y el Inca Atahualpa. En Cajamarca, como dijera Neruda en su canto general, empezó la agonía. Fue el día también en que la escritura arribó al mundo andino con alardes de prepotencia y poder irrebatible. El libro ingresó a nuestra historia como un estigma, como el augurio de lo fatal, como el advenimiento del infortunio, como una condena aparentemente imposible de ser conjurada por nuestros pueblos. El cronista Francisco López de Gómara, cuya Historia de las Indias se publicó en 1552, fue quien contó que cuando Valverde instó a Atahualpa a que se hiciese tributario de los reyes españoles y abandonase su religión, respondió Atahualpa muy enojado que no quería tributar siendo libre. Y en cuanto a la religión, dijo que muy buena era la suya y que muy bien se hallaba con ella, y que no quería, ni menos debía poner en disputa cosa tan antigua y aprobada, y que Cristo murió y el sol y la luna nunca morían, y que cómo sabía el fraile que su Dios de los cristianos crió el mundo. Fray Vicente respondió que lo decía aquel libro y le dio su breviario. Atahualpa lo abrió, miró, ojeó, y diciendo que él no le decía nada a aquello, lo arrojó en el suelo. Tomó el fraile su breviario y fue hacia Pizarro voceando: los evangelios en tierra, venganza, cristianos. El libro se instauró en nuestra tierra con visos de cesarismo, como férula intimidatoria e investido de suficiencia. Las formas de comunicación oral y natural de los Andes se hallaron a quemarropa con el libro como un fetiche del conocimiento ajeno y como un heraldo del dominio devastador de los invasores. En lo sucesivo, la palabra escrita se utilizó fundamentalmente para mentir la historia de los indios y para despojarlos de sus derechos tradicionales. No era la ley lo que se escribía, lo que se escribía era la ley. La escritura, cargada de su propia identidad, de las matrices históricas de sus palabras, fue trasplantada súbitamente en nuestros pueblos como parte de las sucesiones invasivas.
traducción literal desde el castellano, la tradición oral bien puede ser comprendida como la transmisión de palabras por la boca, aunque eso acarrea el riesgo de reducir todos los componentes y obviar la dinamicidad de los entornos. La tradición siempre hace nuevo lo que ha sido, porque se remoza al ser retransmitida y tramonta el tiempo, en la medida que no es lineal sino enérgica. Muta del mismo modo como las hojas de un árbol reverdecen con la lluvia. No se limita a transferir los saberes, sino a vivificarlos permanentemente. Es decir, que conserva y robustece, integra y digiere, fecunda y pare, se renueva sin sufrir, germina y prodiga. Alguien dijo alguna vez que un hombre que no ha leído a Homero es como un hombre que no ha visto el mar. Hay algo inmenso de lo que no tiene idea. Pero es necesario recordar siempre que la Ilíada y la Odisea, dos obras cumbres de la literatura de Occidente, basadas en los cantares épicos del mar Egeo 1000 años antes de la era cristiana, son producciones de una sociedad ágrafa que muchos años después se fue escribiendo. La erudición colectiva y las tradiciones orales, así como sus maneras de pervivir, no son una tabla de salvataje de los saberes, sino los saberes mismos, el misterio que las nutre. No son la manifestación del dentro, sino el mismísimo fondo. El tema no es solo cómo recuperarlas y potenciarlas, sino cómo evitar la ausencia de sensibilidad respecto a las formas fundamentales de comunicación en estas comunidades. Si la escritura en general es una manera de certificar las supremacías, con mayor razón el recojo de la tradición oral no puede estar supeditado a los patrones que puedan distorsionar, porque en efecto las neuronas coloniales tienden a oxidar la mirada, a carcomer la palabra y pueden envilecer la escritura, tornándola amanuense del sistema de sus influencias. Como solemos recordar, algunos estudios afirman que son unos 6.500 idiomas los que hoy se hablan en el mundo, con sus diversas maneras de decir la vida y su naturaleza. De estos miles deben ser unos 78 idiomas los que tienen una literatura antigua, basada en algunos de los 106 alfabetos creados para que el decir sea leído. Si las primeras manifestaciones escritas datan de los 3.500 años antes de nuestra era, la llamada oralidad abarcaría tranquilamente un período de intereses mayor, si no unos cientos más. Mucho más si tomamos como referencia la invención de la tipografía en 1440. Y más todavía si nos referimos a la llamada revolución informática. A pesar de los pesares, nuestra cultura persiste y persiste aún en espacios como el nuestro, donde no solo comenzó la conquista, sino que la letal ambición por el oro ha renovado sus dentelladas, destruyendo la tierra, el agua y las conciencias. Sobre nuestros pueblos y comunidades, durante cientos de años y de las maneras más terribles, se han cernido los azotes del genocidio, el hambre, la ignominia y el desamparo. Se estrujó la sapiencia y se inyectaron olvidos, pero no se redujo el tamaño de su permanencia. Mal haríamos en no honrar semejante templo vivo. Pero no se trata solo de honrar con el respeto la herencia de los abuelos, sino de sentar las bases que nos permitan un conocimiento real y soberano de la memoria, sin sucumbir a la menesterosa propensión de los lingotes y evitando las monsergas colonizadoras que manipulan la palabra. El escritor Eduardo Galeano dice que el problema de la inflación monetaria en América Latina es muy grave, pero la inflación palabraria es tan grave como la monetaria o peor. Hay un exceso de circulante atroz. Los riesgos de este proceso son, además, el empalidecimiento de las voces, el enfriamiento del habla y la decoloración de las escrituras. Cuando la escuela enfatiza el aprendizaje correcto de la estructura del idioma, pero soslaya la esencia cultural de la lengua, esa neutralización puede atentar contra el brillo de la oralidad, porque las palabras no solo significan, sino que también evocan. La tradición oral nos demuestra con
y no necesariamente hablar como se escribe. Solo una tecnocracia de la lengua podría impedir la amplitud de los significados o los colores de las dicciones. Encasillarla en moldes arbitrarios es pretender vapulear la autodeterminación que la mantiene insepulta. Ya en 1939, por ejemplo, José María Arguedas testimoniaba lo que él llamó la angustia del mestizo entre el quechua y el castellano. Cuando empecé a escribir relatando la vida de mi pueblo, sentí en forma angustiante que el castellano no me servía bien. No me servía bien ni para hablar del cielo y de la lluvia de mi tierra, ni mucho menos para hablar de la ternura que sentíamos por el agua de nuestras acequias, por los árboles de nuestras quebradas, ni menos aún para decir con todas las exigencias del alma nuestros odios y nuestros amores. Es curioso, por decirlo menos. Si yo digo en este momento, mira, estoy en cuclillas tomando el sol, todos vamos a entender. Pero si digo, mapi, estoy chucturao machaqueando, solo algunos lo van a comprender, aunque he hablado en cajamarquino y he dicho prácticamente lo mismo. Pero hay una diferencia adicional. La frase en cajamarquino puede tener varios sentidos, pues por lo demás, no todo en la naturaleza tiene un significado que puede graficarse con palabras. Hay coyunturas en que las tentaciones de la exquisitez lingüística nos llevan a escribir o decir cosas que, salvo nosotros mismos, entendemos. Como el cuento de aquel parroquiano y poeta que fue atropellado por un autobús. Dicen que mucha gente se aglomeró alrededor de él y que el hombre accidentado, delirando por el impacto, empieza a decir a los que estaban auxiliándolo: inclínenme, inclínenme. Y la gente empezó a inclinarlo, pero el hombre seguía gritando: inclínenme, inclínenme. La gente ya no sabía cómo ponerlo y el hombre dice: si no hay una clínica, hospitalícenme. Por su magnífica diversidad, incalculable extensión y estratégica dispersión, la tradición oral no puede ser encuadrada en normas ajenas a la comunidad. Por eso, no existe justificación para suplir de manera absoluta la oralidad por la escritura. La tradición oral no constituye un grado inferior de comunicación. Para esta cultura no solo es profundamente necesaria, es medular, es nuestra. La tradición oral puede utilizar el recurso de la escritura como apuntalador de su proceso. Llegado el caso, la escritura es el frijol que crece sostenido en el maíz de la oralidad sin ahogar, y puede cosecharse de ambos y pueden sustentarnos siempre. De por sí, la permanencia de tradiciones antiquísimas en la memoria de los analfabetos es una realidad que rompe los ojos y que no puede ser eludida. Este pálpito constante de los cuentos transmitidos tiene vigor tumultuoso y rozagante. Brota y perdura de la misma manera en que la hierba argamasa y compacta las pircas de los antiguos santuarios de piedra. Así, no es posible pensar y abordar la oralidad aislada de su contexto. La recuperación de las narraciones orales ha de tener en cuenta los componentes que las hacen posibles. Es decir, somos hijos de estas comunidades y estamos hechos de chakra, de manera que soslayar la tierra es atentar contra los pueblos y contra toda la sabiduría acumulada en su relación con ella. Por eso, tampoco podemos separar arbitrariamente la cultura de la naturaleza. Quizá por eso también es que los cajamarquinos defendemos el agua y el territorio, porque la tierra y la naturaleza toda no constituyen un recurso cosificado, sino la franca fuente a la que la propia comunidad está adherida. Si me destruyen el paisaje, me destruyen las páginas de este libro prodigioso en el que puedo leerme y comprenderme. Si se habla de rescate, revaloración, revitalización, afirmación y vigorización de la tradición oral, el saber campesino y la cultura andina, ha de concebirse un acompañamiento a toda la comunidad. Hablar de pueblos autóctonos equivale a hablar del espacio que los ampara y origina. La reivindicación de la memoria colectiva no solo constituye entonces una
destinización del espíritu proscrito, sino la interpelación de la producción literaria bajo los cánones de la modernidad. La tradición oral no tiene que subyugarse a los parámetros instituidos, ni ser absorbida por el fórceps del vasto exterminio civilizador, sino hacer de la escritura una fuente que alcance a traducir su entera belleza en innegociable soberanía. Como reza un proverbio chino, la puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. Un breve pasaje de las 1001 noches cuenta la historia del lobo que enviaron a la escuela para que le enseñasen a leer. El profesor empezó por pedirle que repitiese después de él las primeras letras del alfabeto. A, B, C. Pero el lobo siempre contestaba oveja, cabrito, cordero, porque esas criaturas que podían alimentarlo ocupaban todo su pensamiento y no se las podía quitar de la cabeza. Cuando aprendemos a escribir y cuando escribimos, asimilamos y ejercemos una pujanza que no es neutral. No solo traslucimos la cultura de la que procedemos, no solo racionalizamos el mundo en el que vivimos, sino que echamos mano de una tecnología cuya química puede convertirnos en sus ministros. Pero en toda escritura subsiste una oralidad fundadora y la literatura bien podría revestirse de los atributos intraducibles de esa oralidad. El gesto, los movimientos del cuerpo, la risa, el llanto, la mueca, la mirada. Como ya hemos dicho en más de una ocasión, trajinar la oralidad no es una consideración programática o circunstancial, es una urgencia impostergable. Son los pueblos que la viven los que padecen el riesgo de morir con ella. No se trata de congelar los saberes o coagular el conocimiento. No se trata de partiturizar la gracia ni de fosilizar la cultura. Se trata de que los pueblos respiren y ejerzan el derecho de vivir con su lengua y sus decires. Se trata de seguir siendo. Se trata quizá de afirmar la pasión creadora que hace posible que la tradición oral perviva, conservando la ética, la solidaridad, el coraje, la alegría y la ternura que nos transmite. Porque no son los instrumentos los que revelan los sentimientos, sino la regeneración del sentimiento lo que hace revelarlos. La letra no puede almacenar la fuerza incubadora de la sabiduría, pero sí puede impulsarla, potenciarla, propagarla. Para terminar, permítanme parafrasear unas coplas de Antonio Machado que pienso resumen de alguna manera todas estas reflexiones. Hasta que el pueblo los cuente, los cuentos, cuentos no son, y cuando los cuenta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus cuentos vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyos para ser de los demás, que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana en eternidad. Muchas gracias.
por la extraordinaria y magnífica conversación que nos ha dado. Ha sido muy apasionadora y nos sirve mucho para la reflexión. Pero sí quisiera algo que no me estuvo claro, que es cuando usted habla de la oralidad, habla que tuvimos una gran oralidad, efectivamente, es cierto, pero a su vez habla del alfabeto. Y el alfabeto lo coloca usted cuando llega a los españoles. Yo tengo entendido que antes de la de España, si bien es cierto, no teníamos ese alfabeto, teníamos otro alfabeto. Por ejemplo, el seguimiento capos, y esto lo tenemos en hablando con Mandellana, que en los puntos los tocamos que dicen la cifra. Igualmente tenemos historiadores como Eduardo Valcarce que nos hablan de que los quipus era una forma de escritura. Entonces, mi pregunta es, yo conozco en este momento una persona que escribe en castellano quechua local, un pequeño de Belcitano, que es el señor Montoy Rivacho. Entonces, la pregunta es, no me quedó claro, usted hablaba que la escritura